Hola queridos alumnos, muy buenos días, tardes, noches. En esta ocasión quiero hablarles de un tema referente a Excel. Vamos a hablar de la referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. Bien, la referencia relativa, como primera definición tenemos que es la que tanto la fila como la columna se modifican de acuerdo con la posición a la que se copie la fórmula. Definición número 2 nos dice que es el término relativo, que significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde esté haciendo la copia de la fórmula. Un ejemplo de una referencia relativa es el nombre de la celda D6. Si se fijan, bueno, este nombre de la celda no tiene ningún signo de dólar en ningún lado, únicamente está la pura celda D6. Y bien, vamos a continuar. Esto lo vamos a ver de una manera más gráfica en Excel. Vamos a ver la primer práctica acerca de la referencia relativa. Nos encontramos con una lista de productos que bien nosotros ya lo habíamos realizado de tarea. Cada uno tuvo que hacer su lista de 15 productos como mínimo acerca de un huerto familiar sustentable y también poner el valor unitario, es decir, el costo de cada uno de estos productos. Una vez que tenemos los productos, tenemos el valor unitario, nos falta por discernir cuántas cantidades de cada producto vamos a comprar. En este caso, bueno, 3 palas, una asada, una horca de doble mango, 3 rastrillos, un almocafre, 3 tijeras de podar, una criba, 2 carretillas, 3 regaderas, un escardador, 2 carpazos de plástico, 4 cubetas, 6 maceteros, 10 semillas y 3 escobas. ¿Cómo podemos realizar este cálculo para obtener el importe? Bien, nos vamos a colocar en la celda E3, que es donde queremos que se realice la primera operación. Vamos a seleccionar el signo de igual y vamos a multiplicar en este caso la celda C3 por la celda D3 y le damos Enter. En el siguiente vamos a poner signo de igual, C4 por E4, perdón, por D4, C4 por D4. En el siguiente, C5 por D5. En el siguiente, C6 por D6. C6 por D6. Y bien, esta es una forma de poder realizar estas operaciones. Así lo podríamos realizar hasta bueno, llegar al producto de la escoba y terminaríamos de resolver nuestra práctica. Pero como la finalidad de Excel es resolver este tipo de ejercicios de una manera más práctica y sin llevarnos tanto tiempo, vamos a colocarnos en la primer fórmula de la primer celda. En este caso estamos en E3, que es en donde multiplicamos el valor unitario de la pala por el número de unidades y nos dio como resultado 675. Aquí vamos a colocarnos en la parte inferior derecha de la celda y vamos a arrastrar la fórmula. De esta manera se va a copiar la fórmula. Y bien, automáticamente Excel
va a realizar las operaciones pertinentes. En este caso vamos a ver cómo realizó la asada. Multiplicó C4 por D4, está correcto. En el siguiente multiplicó C5 por D5, está correcto. En el siguiente multiplicó C6 por D6, muy bien. En el siguiente C7 por D7, muy bien. Entonces todo parece indicar que es correcta este cálculo. ¿Cómo lo hicimos o a través de qué lo hicimos? Bueno, a través de la referencia relativa, en la que consiste en dejar el nombre de la celda tal cual, es decir, sin poner ningún signo. Únicamente vamos a seleccionar nuestra celda que queremos que esté multiplicando y no estamos poniendo o anteponiendo ningún signo de dólar. A esto le vamos a llamar referencia relativa. Recordemos que nos dice que es en la que tanto la fila como la columna se modifican de acuerdo con la posición a la que se copie la fórmula. Y así pasó. Digamos que copiamos la fórmula y entonces en este caso va a multiplicar C4 por D4. En el siguiente caso va a multiplicar C5 por D5. En el siguiente caso va a multiplicar C6 por D6. En el siguiente caso va a multiplicar C7 por D7. En el siguiente caso va a multiplicar C8 por D8. Y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de que este tipo de práctica se resuelve a través de la referencia relativa, en la que la fórmula se va a copiar y se van a ir multiplicando de forma progresiva las celdas. Como aquí lo mencionamos en nuestro PowerPoint, dice que el término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Y así pasó. Un ejemplo es D6. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente referencia. La siguiente referencia es la referencia absoluta. Y aquí tenemos dos definiciones. La primera es que en la que tanto la fila como la columna permanecen fijas al momento de copiar la fórmula. La segunda definición nos dice que hay ocasiones en las que necesitamos fijar la referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta, y eso lo podemos hacer anteponiendo el símbolo de dólar a la letra de la columna y al número de la fila. De nuevo seguimos con el ejemplo de D6 y anteponemos el signo de dólar a la letra D y el signo de dólar al número 6, y de esta manera vamos a fijar, es decir, va a permanecer igual esta celda. Vamos a decirle a Excel que no queremos que se mueva y en nuestra fórmula. ¿Cómo podemos ver esta función en la referencia absoluta? Bueno, a través de una práctica. De igual manera, una práctica a través de Excel. Referencia absoluta. Aquí tenemos los mismos productos de los que estábamos hablando para realizar un huerto familiar sustentable. Tenemos el precio en pesos y queremos averiguar el precio en dólares. Para ello, vamos a conocer que el tipo de cambio equivale a 0.05. ¿Qué quiere decir este valor o qué quiere decir el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio es la cantidad de una divisa con respecto a otra. Es decir, el precio en pesos, es decir, si nosotros tenemos un peso, nos va a alcanzar para comprar 0.05 dólares. Entonces, pues en realidad estamos comprando muy poquitos dólares con un solo peso mexicano, pero esta es la forma en la que podemos calcular el precio en dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer?
bien, si tenemos el precio en pesos, únicamente tendríamos que multiplicarlo por el tipo de cambio en dólares y nos va a dar el precio en dólares. Entonces, lo que podemos hacer es poner igual, queremos multiplicar la celda C4 por la celda F2 y ponemos enter. Entonces nos está diciendo que por una pala de 225 pesos el precio en dólares aproximadamente será de 11.25 dólares. Vamos a tratar de copiar esta misma fórmula en todas las celdas que siguen y nos marca pues bueno un error porque nos da 0. Vamos a ver qué fue lo que hicimos mal. En el caso de D18 dice que multiplicó C18 por F16, pero estamos dándonos cuenta que en F16 pues eventualmente no hay nada. En el siguiente estamos observando que multiplicó C17 por F15, pero pues en F15 no hay nada. En el siguiente multiplicó C16 por F14, en F14 no hay nada. Siguiente multiplicó C15 por F13, en F13 no hay nada. En el siguiente multiplicó C14, que está con color azul, por F12, que está en color rojo, pero F12 no hay nada. Entonces eventualmente nos estamos dando cuenta que el problema es que Excel está multiplicando el valor en color rojo y no queremos que se mueva, es decir, queremos que ese valor permanezca fijo. ¿Cuál valor? Bueno, el valor del tipo de cambio. Entonces necesitamos irnos a la primera fórmula para corregir esa situación. Vamos entonces a borrar los resultados y nos vamos a ir a la primer celda donde pusimos nuestra primera fórmula. En este caso es esta. Y vamos a decirle a Excel que el valor que está en F2, que es 0.05, queremos que permanezca fijo, es decir, que no se mueva. Y para ello vamos a utilizar la referencia absoluta. La referencia absoluta consistía en poner signo de dólar antes de la letra F y signo de dólar antes del número 2. Damos enter y bueno, sigue dándonos el mismo resultado, 11.25 el precio en dólares, pero vamos ahora a copiar la fórmula y listo. Ahora sí nos está dando verdaderamente un valor que es adecuado, que suena correcto. Si por ejemplo estamos comprando una asada que cuesta 63 pesos, pues el precio en dólares sería de 3.15. En el siguiente, si estamos comprando una horca de doble mango, el precio en pesos es de 76 y el precio en dólares es de 3.80. Y lo podemos observar, en este caso multiplicó C6 por F2. Entonces ya se quedó fija este valor, esta celda. En el siguiente multiplicaron C7 por F2. En el siguiente se multiplicó C8 por F2. En el siguiente multiplicó C9 por F2. Entonces la utilidad de utilizar la referencia absoluta es que va a mantener fija una celda en una fórmula y eso nos va a ayudar a que puedan salir los resultados de una manera correcta. Entonces ya tenemos nuestra referencia absoluta. Ahora vamos a irnos a el siguiente tema. Bien, ya vimos la referencia absoluta. Vamos a ver por último la referencia mixta y también nos maneja dos definiciones. La definición número 1 nos dice que es en la cual al copiar la fórmula
solo se ajustarán aquellos parámetros que no vayan precedidos por el signo de dólar. La definición número 2 nos dice que es posible fijar solo la columna o fijar solo la fila, y a estas variaciones se les conoce como referencias mixtas. Siguiente diapositiva nos da un ejemplo. Dice que si queremos fijar solamente la columna, anteponemos el símbolo de dólar a la letra de la columna y dejamos la fila sin dicho símbolo. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el mismo caso de la celda D6, vamos a colocar el signo de dólar antes de la letra D, y esto nos va a decir que Excel va a mantener la columna fija. Signo de dólar D6 para mantener la columna fija. Si por el contrario deseamos fijar solamente la fila, entonces vamos a anteponer el símbolo de dólar al número de la fila. Seguimos con el ejemplo de D6, pero en esta ocasión vamos a ponerle D y vamos a poner el signo de dólar entre la letra D y el número 6 para que la fila esté fija. Muy bien, vamos a ver una práctica referente a la referencia mixta. Vamos a abrir nuestra práctica respecto a referencia mixta. Aquí tenemos un número de artículos, 206, 193, 417, 356, 287, 190 y el precio de 4 artículos. Los artículos que ustedes gusten. En este caso tenemos el primer precio del artículo 1, 350, el segundo precio del artículo 2, 375, el precio del artículo 3, 400, el precio del artículo 4, 425. Y bueno, para sacar el costo de todos estos artículos, sería una opción pues multiplicar el precio por el número de artículos que vamos a ir adquiriendo. En este caso, bueno, podríamos multiplicar, primero ponemos el signo de igual, multiplicamos B6 por C5, y en este caso, bueno, estamos multiplicando. En el siguiente caso podríamos multiplicar B7 por C5 y nos da el siguiente resultado. En el siguiente sería B8 por C5, signo de igual, B8 por C5. Y así sucesivamente. Pero recuerden que la finalidad de Excel es facilitarnos la tarea, la labor, no hacernos la más complicada. Entonces, para ello, vámonos a la primer fórmula, en donde pusimos B6 por C5. Vamos primero a tratar de copiar la fórmula para que nos dé el resultado. Y nos marca un error. Vamos a ver cuál fue ese error. En este caso nos maneja que multiplicamos B6, muy bien, por C5. Ok, esta está bien. La siguiente dice que multiplicó B7 por C6. Y bueno, esto no queríamos que pasara porque digamos que se están moviendo estos valores y queremos que el precio del artículo 1, que es de 350, pues no se mueva. En el siguiente multiplicó B8 por C7 y bueno, también ahí está otro error porque queremos que el precio del artículo 1, en este caso 350, pues no se mueva. Entonces creo que ya vimos el error que hay. Entonces para ello vamos a anteponer
en la primer fórmula vamos a tratar de cambiarlo a una referencia mixta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de un signo de dólar entre la letra C y el número 5 para transformarlo en una referencia mixta. Le damos Enter y vamos a tratar de copiar. Muy bien, creo que de esta manera ya nos da un resultado más convincente. En el siguiente nos dice que multiplicó B7 por C5. En el siguiente multiplicó B8 por C5. Siguiente multiplicó B9 por C5. Y bueno, creo que está correcta el cálculo. Para el siguiente artículo vamos a utilizar una fórmula similar. En este caso vamos a colocar el signo de igual. B6 por D5. Pero recuerden que como queremos que sea una referencia mixta para que no se esté moviendo el precio del artículo, vamos a colocar en la fórmula un signo de dólar entre la letra D y el número 5. Y damos Enter. Vamos a copiar esta fórmula y vamos a ver si fue correcto el cálculo. Siguiente dice que multiplicó B7 por D5, muy bien. En el siguiente multiplicó B8 por D5. Siguiente B9 por D5. En el siguiente B10 por D5 y en el siguiente B11 por D5. Muy bien. Entonces creo que ya podríamos hacerlo sin problema, calcular el precio del artículo 3 y los precios del artículo 4. Vamos a hacerlo. Signo de igual. Vamos a multiplicar B6 por E5, pero recuerden que tenemos que poner el signo de dólar para convertirlo en una referencia mixta. Arrastramos la fórmula y listo. En el siguiente vamos a colocar signo de igual, B6 por F5, pero para transformarlo en una referencia mixta vamos a poner el signo de dólar entre la letra F y el número 5. Le damos Enter y ahora solamente resta copiar la fórmula. Muy bien, con esto estamos terminando nuestra práctica, nuestra tercera práctica respecto a la referencia mixta. Y bien, vamos a dar un breve resumen. Recuerden que la referencia relativa, bueno, implica que pongamos nuestra fórmula sin ningún signo de dólar y esto le va a decir a Excel que no quiere mantener fija ninguna celda. En la referencia absoluta pasa lo contrario. Queremos que una celda se mantenga fija, es decir, no se mueva para nada. Entonces vamos a utilizar el signo de dólar antes de la letra y el signo de dólar antes del número. Y en la siguiente, que es una referencia mixta, bien, le vamos a decir a Excel que ya sea que queramos que una columna o una fila se mantengan fijas,
vamos a anteponer ya sea el signo de dólar antes de la letra, antes de la letra C o antes del número 5. En este caso, si queremos que una columna se mantenga fija, vamos a mantener el signo de dólar antes de la letra. Si queremos que una fila se mantenga fija, vamos a mantener el signo de dólar entre la letra y el número. Espero que con esto haya quedado un poco más clara la explicación acerca de la referencia relativa, absoluta y mixta. A ustedes se les va a quedar de tarea calcular dichas referencias o dichas prácticas. Yo voy a subir al grupo de Classroom cada práctica acerca de la referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. Pero lo que tienen que hacer ustedes, bueno, es calcular de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo en este video. Obviamente yo voy a cambiar los valores, cambiando los valores unitarios de esta práctica, pues lógicamente que nos va a dar otros resultados. Y tal vez esta práctica la deje así, con los mismos valores, con el número de artículos, con los mismos números de artículos y con los mismos precios de artículo 1, artículo 2, artículo 3 y artículo 4. Pero ustedes ya tendrían que realizar ese cálculo, saber qué referencia se ocupa, si la referencia absoluta, si la referencia relativa o si la referencia mixta. Para aquellas personas que no cuenten con una computadora con acceso a Excel, bueno, lo pueden hacer sin ningún problema en su libreta. Y pues creo que es bastante fácil, ¿no? En la primera práctica solamente multiplicas el valor unitario por las unidades y te va a dar el importe de cada producto. En el siguiente multiplicas el precio en pesos por el tipo de cambio y te va a dar el precio en dólares. Precio en pesos por tipo de cambio y te va a dar el precio en dólares. Y en la última, bueno, pues tendrías que multiplicar el número de artículos por el precio del artículo 1. En el siguiente, número de artículos por el precio del artículo 1, número de artículos por el precio del artículo 1, número de artículos por precio del artículo 1, número de artículos por este precio y número de artículos por este precio. Así en el siguiente, lo mismo, número de artículos por este número, en el siguiente número de artículos por este número y número de artículos por este número, y de esa manera te van a ir dando estos resultados. ¿Ok? Queda al pendiente de cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Saludos.